Fue la opulenta exhibición de arte que celebraba el centenario de la fortuna Sterling, bajo la mirada de 1000 focos y el murmullo de la élite, cuando el rostro impasible de Elias Sterling, el patriarca, se descompuso con un temblor incontrolable. Era el instante preciso en que sus ojos encontraron los míos, no con el habitual desdén, sino con el pánico gélido de saberse descubierto. La historia de su fortuna, la verdad de su cruel origen, había sido expuesta por una mujer que había encontrado su secreto en una habitación oculta, y su intachable legado se desmoronaba como polvo entre los dedos. Aurora Vera había crecido con la cadencia rítmica de las máquinas de coser en el taller de su abuela, un sonido que se había vuelto tan familiar como el crujido de su colchón viejo cada noche. Huérfana de padres, había sido criada por su abuela, una costurera incansable que con cada puntada les tejía un futuro que parecía esquivo. Su ropa, aunque siempre limpia y remendada con cariño por las hábiles manos de su abuela, delataba su origen humilde. Los dobladillos desgastados de sus faldas, los puños raídos de sus blusas de algodón, y en sus manos, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlas suaves, se vislumbraban las pequeñas cicatrices de las agujas y las tijeras, marcas de incontables horas ayudando en el taller. Su entorno era un modesto apartamento en la parte trasera del local, donde el aroma a tela y el zumbido de las máquinas eran la banda sonora de su existencia. Cada rincón, cada grieta en la pared, cada mueble heredado, contaba una historia de lucha y amor sencillo, un refugio de la fría indiferencia del mundo exterior. Mi apariencia no gritaba sofisticación. Mi cabello castaño, a menudo recogido en una trenza práctica para no estorbar en el taller, y mis ojos grandes y observadores, a veces velados por el cansancio, pasaban desapercibidos en las galerías de arte y los eventos sociales a los que asistía como parte de mis estudios de historia del arte, a los que había accedido con una beca casi milagrosa. En esos entornos de lujo y pretensión, yo era una sombra. Mis compañeros de universidad, la mayoría hijos de familias de abolengo, me miraban con una mezcla de lástima condescendiente y una invisibilidad que dolía. Los susurros sobre la becada que viene en autobús o la chica que no sabe de vinos caros eran el pan de cada día, lanzados como dardos venenosos en los pasillos de mármol de la facultad. Recuerdo una tarde, en la sala de lectura de la biblioteca universitaria, mientras yo estaba inmersa en un voluminoso tomo sobre el arte renacentista. Luciana Sterling, la nieta del poderoso Elias Sterling y una de las figuras más influyentes de la universidad, con su ropa de marca y su aire de superioridad, pasó a mi lado. Se detuvo y, con una risita ahogada que compartía con sus dos amigas, me dijo: «Aurora, ¿aún te atreves a soñar con el arte? Es un lujo que solo unos pocos podemos permitirnos. Deberías concentrarte en algo más práctico, dada tu situación». Sentí cómo el rubor subía por mis mejillas, una quemazón que no solo era vergüenza, sino también una ira sorda. Mi corazón latía con un ritmo doloroso, como un tambor de guerra ahogado por el barro. El nudo en la garganta se apretaba con una furia silenciosa, una que apenas lograba contener bajo una máscara de resignación, mientras mis manos, en un acto reflejo, se aferraban con fuerza a los bordes del libro, sintiendo la humillación quemarme hasta los huesos. Cada instancia de menosprecio se clavaba en mi corazón como una estaca, reafirmando mi posición de afuera, de una intrusa en un mundo que no me pertenecía. La humillación se había sedimentado en mi alma como la cal en una tubería, vieja, dura y persistente. Me veía a mí misma como un borrador gastado, mientras otros se presentaban como obras de arte finales, sin comprender que yo, en mi sencillez, guardaba un brillo y una perspicacia que ellos jamás podrían replicar. Lo que nadie en ese universo de ejecutivos y apariencias sabía, y lo que constituía el tesoro oculto de Aurora, era que yo poseía una mente extraordinaria, una inteligencia histórica y una intuición casi sobrenatural
para desentrañar misterios. No era solo una estudiante brillante, era una detective de la historia, capaz de sumergirme en documentos antiguos, archivos polvorientos y testimonios olvidados, y reconstruir narrativas complejas con una precisión asombrosa. Había heredado esta habilidad de mi abuelo materno, un historiador aficionado y archivero de un pequeño pueblo que me había enseñado el arte de escuchar a los papeles y de ver las historias que yacían ocultas entre las líneas. Mi memoria era prodigiosa para los detalles históricos, y mi capacidad para conectar puntos aparentemente inconexos, para desentrañar la verdad detrás de las narrativas oficiales, era mi verdadera fuerza. Además, poseía una perspicacia emocional aguda, pudiendo leer las motivaciones ocultas de las personas, el lenguaje no verbal y las fisuras en sus fachadas de perfección. Esta combinación de intelecto, tenacidad investigativa y una intuición profunda, mi tesoro oculto, me hacía verdaderamente extraordinaria, aunque permanecía velada bajo el manto de mi humildad y mi aparente insignificancia. Cuando, en raras ocasiones, un profesor me desafiaba con un enigma histórico, mi mente trabajaba a una velocidad pasmosa, tejiendo conexiones y descubriendo verdades que a otros les pasaban por alto. Una vez, en un proyecto de investigación sobre la fundación de la ciudad, descubrí un error crucial en los registros oficiales que reescribía una parte de la historia. Esa pequeña victoria silenciosa, el descubrimiento de una verdad oculta, era un bálsamo para mi espíritu, una pequeña validación de que mi tesoro no estaba del todo enterrado, esperando el momento de brillar. Mi monólogo interno era un caudal constante, un torrente incesante de pensamientos que me acompañaba en cada paso, cada decisión. Cuando solo confirmaría su visión de mí como una resentida, una inculta. Ellos creen que soy un cero a la izquierda, una soñadora sin anclaje en la realidad, sin ambición, sin alma. No tienen idea de las noches en vela que pasé estudiando, de los sacrificios de mi abuela para darme esta oportunidad, de los sueños que guardo en lo más profundo de mi ser. Sueños de desenterrar verdades, de dar voz a los silenciados, de corregir las narrativas falsas. La frustración me carcomía. Ellos nacieron con el apellido correcto y el dinero en la cuenta, y aún así son tan vacíos, tan crueles, tan superficiales. Su seguridad nace de su posición, de saberse intocables, de creer que la historia les pertenece. Pero esa intocabilidad es una ilusión. Todas las fachadas de soberbia terminan por caer, incluso las que parecen de mármol y oro. Este tipo de reflexión profunda se repetía con cada interacción, cada momento de opresión. Analizaba cada gesto de Luciana, cada palabra venenosa, la indiferencia de los demás. Me analizaba a mí misma, mis reacciones, las implicaciones de mis acciones o inacciones, y siempre llegaba a la misma conclusión. La inacción era una forma de rendición, y yo no estaba dispuesta a rendirme del todo. Aún no. La esperanza, aunque pequeña, era un rescoldo que se negaba a extinguirse, alimentada por la convicción de que algún día mi valor se revelaría. Algún día el mundo verá más allá de mi ropa sencilla, de mi fachada de chica de barrio. Algún día verán la mente que hay detrás, la verdad que puedo desenterrar. Me prometía en el silencio de mi mente, una promesa susurrada con la fuerza de un juramento, con la determinación de una guerrera que sabía que su batalla, aunque solitaria, era justa, y que la historia, si se la escuchaba con atención, siempre terminaba por revelar sus secretos. Mis antagonistas eran la familia Sterling. Elias Sterling, el patriarca de 70 años, con su cabello plateado impecable y una mirada calculadora que había cimentado su imperio inmobiliario y mediático, y su nieta, Luciana Sterling, de mi misma edad, una socialité mimada que encarnaba la arrogancia superficial y el desprecio clasista. Elias era la personificación del abuso de poder, un hombre que creía que el dinero podía comprar la verdad
y reescribir la historia a su antojo. Luciana, por su parte, era su digna heredera, replicando la crueldad de su abuelo con una sonrisa condescendiente y una indiferencia gélida. Su crueldad se manifestaba en acciones específicas, aunque a menudo indirectas, diseñadas para mantener la pureza de su imagen y la invisibilidad de aquellos a quienes consideraban insignificantes. Cada vez que mi camino se cruzaba con el suyo, sentía su presencia como un frío glacial. Recuerdo una ocasión en que yo estaba en el ayuntamiento, consultando archivos históricos para un proyecto universitario, y Elias Sterling, rodeado de sus abogados, pasaba a mi lado. Sus ojos, fríos como témpanos de hielo, se posaron en mí por un instante, un vistazo que me atravesó como si fuera transparente. No había reconocimiento, ni siquiera una pizca de curiosidad, solo una indiferencia absoluta que me hacía sentir como una mota de polvo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Mi corazón se aceleró y mis manos se apretaron en puños, sintiendo la humillación quemarme. Luego, escuché a uno de sus abogados murmurar sobre arreglos de tierras y documentos antiguos, y Elías respondió con una risa seca. El pasado es moldeable, mi querido, especialmente cuando tienes los recursos adecuados. Esa frase se me clavó en el alma. Luciana, por su parte, tenía una forma más directa de ejercer su desprecio. En la universidad, se aseguraba de que yo fuera excluida de cualquier grupo de estudio o evento social relevante, esparciendo rumores sutiles sobre mi falta de ambición o mi extraña fijación con la historia olvidada. Un día, durante un seminario de historia del arte, presenté una investigación sobre las propiedades históricas de la ciudad y cómo habían cambiado de manos de forma dudosa en el pasado. Luciana me interrumpió con una risa aguda. Aurora, ¿no te cansas de escarbar en el pasado? La historia es de los que la hacen, no de los que la critican desde la pobreza. Sus palabras, dichas con una sonrisa de burla, me provocaron una quemazón en el rostro y un nudo en la garganta. La rabia se mezclaba con el miedo, una furia contenida que amenazaba con desbordarse. La sensación de ser un peón en un juego ajeno, manejada por hilos invisibles, era insoportable. Estas interacciones, repetidas con variaciones en los detalles, solo servían para reforzar su desprecio y mi propia posición de subalterna. Los observadores, acostumbrados a su crueldad, apenas reaccionaban, lo cual hacía la situación aún más desoladora. La caída de los Sterling, lo sabía, tendría que ser tan visceral y pública como su ascenso había sido calculado y discreto. Una lección inolvidable para ellos y para todos los que creían que el poder les daba derecho a pisotear la verdad y a los demás. Mi vida cotidiana era una danza constante con la opresión, un baile monótono al ritmo de las puertas cerradas y las miradas de desprecio. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer en mi diminuto apartamento sobre el taller de mi abuela. El sol aún no se asomaba cuando el despertador chirriaba en la mesita de noche, una pila de libros sobre historia, genealogía y derecho de propiedad apilados precariamente. Me levantaba de mi colchón viejo, que tenía la forma de mi cuerpo marcada por años de uso, y me vestía con la misma rutina. Jeans desgastados, una camiseta sencilla y una chaqueta que mi abuela había remendado con paciencia. El desayuno era siempre el mismo, café instantáneo y un pan duro, consumido rápidamente en la pequeña mesa de la cocina, donde mis notas de estudio se mezclaban con las migas del pan. Un pequeño ritual que me conectaba con la realidad antes de sumergirme en el espejismo de la élite universitaria. Luego, la maratón. De mi apartamento a la universidad, donde el ambiente de mármol y cristal contrastaba con mi realidad. El sonido de los teclados de las laptops de mis compañeros, el murmullo de las conversaciones sobre viajes a Europa y las últimas exposiciones de arte eran el telón de fondo de mi invisibilidad. Los comentarios que escuchaba eran como pequeñas dagas. Mira, Aurora,
siempre con la nariz metida en libros viejos. ¿Cree que así va a llegar a alguna parte? ¿O es una pena que alguien con tanto talento para coser termine en una universidad? Cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad era narrado en mi mente con dolorosa profundidad. No era solo el acto en sí, sino la reacción visceral de mi cuerpo, el corazón acelerado, las sienes palpitando, la incapacidad de tragar, el nudo en la garganta que me ahogaba. Mis pensamientos internos se desbocaban. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportaré esto? Mi dignidad se desgarra con cada palabra, pero si me rompo, ellos ganarán. No puedo permitirlo. No puedo dejar que me roben lo último que me queda, mi esperanza y mis sueños. Tienen todo, pero les falta lo esencial, la verdad de su origen. Yo tengo la verdad, y ellos no lo saben. El contraste entre el lujo ostentoso de mi entorno universitario y la precariedad de mi existencia personal era una bofetada diaria. En la universidad, los eventos exclusivos, los coches de lujo aparcados en la entrada, las fiestas en mansiones históricas. Yo, en contraste, regresaba a mi pequeño apartamento sobre el taller, donde el vapor constante de las planchas empañaba los cristales viejos de la ventana y el sonido del tráfico se filtraba a través de las paredes delgadas. No tenía lujos, ni siquiera un ordenador personal moderno, solo una vieja laptop compartida con mi abuela para mis estudios nocturnos. Allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de lectura barata, seguía estudiando, investigando y planeando en secreto, alimentando la llama de mi pasión por la historia y la justicia, que era mi verdadero refugio. La disparidad era una fuente inagotable de desilusión, pero también de una obstinada determinación. Era una herida abierta que me impulsaba a buscar una forma de cerrar esa brecha, de reclamar el lugar que sentía me correspondía, no por derecho de nacimiento, sino por derecho a la verdad y a la dignidad. El lujo ostentoso de su mundo era un recordatorio mordaz de la injusticia que permeaba el mío y se convertía en el combustible silencioso de mi revolución. La semilla del cambio, el primer indicio de que mi vida no estaba condenada a la periferia de la élite, se plantó de la manera más inesperada y, a la vez, más providencial. La abuela de Aurora había ahorrado durante décadas, centavo a centavo, para comprar una casa propia, un sueño que se le había escapado toda su vida. Finalmente, después de años de buscar, encontraron una pequeña propiedad en un barrio antiguo, una casa desvencijada que nadie quería, a un precio ridículamente bajo. Era un lugar humilde, pero con un pequeño jardín, y para nosotras, un palacio. Había sido propiedad de una anciana que había fallecido sin herederos, y sus papeles se habían traspapelado en el ayuntamiento, haciendo que la venta fuera compleja. Fue durante la primera noche que pasamos en nuestra nueva casa, un lugar que olía a polvo y a viejos sueños, cuando la semilla se sembró. Aurora, inquieta, no podía dormir. Decidió explorar la casa con una linterna, palpando las paredes, imaginando el futuro. Al pasar su mano por la chimenea de la sala de estar, un detalle extraño la detuvo. Una sección de la pared, justo detrás de un cuadro polvoriento que no tenía valor, sonaba hueca al golpear. La curiosidad, una parte innata de su ser investigativo, la impulsó a examinarla más de cerca. Pasó la yema de sus dedos por la madera carcomida, y de repente, un pequeño resorte cedió. Un panel de madera, disimulado con una maestría sorprendente, se deslizó hacia un lado, revelando un oscuro hueco. Una habitación secreta. Era diminuta, apenas lo suficiente para que una persona se metiera agachada, y el aire en su interior era denso, pesado, con un olor a humedad y a papel envejecido. El corazón de Aurora comenzó a latir con fuerza en su pecho, un golpeteo sordo que resonaba en sus oídos. El aliento se le cortó. Dentro de la habitación, en un rincón cubierto de telarañas, había una vieja caja fuerte de metal, oxidada y polvorienta.
No era un evento aislado, sino la culminación de un destino que parecía haberla esperado. Sus preguntas iniciales se convirtieron en un torbellino. ¿Qué es esto? ¿Por qué una habitación secreta en una casa tan modesta? ¿Y qué hay dentro de esa caja fuerte? La incredulidad se mezcló con una chispa de esperanza, teñida de un temor primario. No se trataba de un tesoro monetario, lo intuyó, sino de algo mucho más valioso, algo relacionado con verdades ocultas. El solo hecho de que existiera, de que nadie más la hubiera encontrado en años, era una señal. La persistencia de la señal era innegable, una llamada silenciosa a su intelecto. Mi monólogo interno fue un torbellino de emociones, una cacofonía de asombro y determinación. Una habitación secreta. ¿Quién construye algo así? ¿Y una caja fuerte? Esto no es normal. No en una casa como esta, en un barrio como este. Sentí una oleada de euforia mezclada con un miedo helado. Había soñado con casas, pero nunca con una que guardara secretos tan profundos. El aire en esa pequeña habitación parecía vibrar con historias no contadas, con el peso del pasado. Ella no lo sabe. Mi abuela no lo sabe. Esto es algo que me está llamando a mí, a mi mente. ¿Qué podría haber aquí dentro que justificara tanto secretismo? Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin control, calientes y amargas, no por tristeza, sino por la abrumadora sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría imaginado. Esto no es solo una casa, es un misterio, y los misterios, los secretos, los orígenes, siempre me han llamado. ¿Podría ser esto el hilo de Ariadna que tanto he buscado? La incredulidad se transformó lentamente en una chispa de esperanza, teñida de una rabia helada por todos los años de opresión. Si esto es verdad, si puedo desentrañar lo que hay aquí, entonces cada burla, cada mirada despectiva, cada puerta que se me cerró, no fue en vano. Fue el combustible para esto. La determinación se afianzó en mi alma, un calor que se extendía desde mi pecho hasta las yemas de mis dedos. Esta es mi chispa, y la voy a convertir en un incendio que iluminará mi camino y, quizás, el de muchos otros que han sido subestimados. Voy a desenterrar lo que sea que esté oculto aquí, sin importar el riesgo. Siento que esto es lo que estaba destinada a hacer. Me sentí pequeña y vulnerable, pero al mismo tiempo, una fuerza inmensa, desconocida hasta entonces, comenzó a burbujear en mi interior. El hilo de Ariadna se había revelado, y yo lo seguiría hasta el final, sin importar lo oscuro que fuera el laberinto. El proceso de transformación y preparación de Aurora fue una odisea meticulosa, un lento y agotador ascenso por una montaña de desafíos, forjando su destino con cada paso. La primera y más urgente tarea fue abrir la vieja caja fuerte. Era un modelo antiguo, de esos con dial, y estaba oxidada. Aurora pasó días enteros buscando información en línea, en bibliotecas y en viejos manuales de seguridad, aprendiendo sobre combinaciones, mecanismos de bloqueo y métodos de apertura no invasivos. El zumbido constante de las máquinas de coser de su abuela abajo era ahora el eco de su nueva obsesión. Sus dedos, a menudo ásperos por el trabajo manual, se volvieron delicados y precisos al manipular el dial de la caja fuerte. Tras horas de ensayo y error, de escuchar los pequeños clics internos, de sentir la frustración quemándole las manos, el último disco cedió. Con un chasquido metálico y un suspiro de aire viciado, la puerta se abrió. Dentro no había oro ni joyas, sino lo que Aurora ya sospechaba: una maraña de documentos antiguos, amarillentos y frágiles, atados con cintas descoloridas. Había viejos cuadernos de contabilidad con anotaciones ilegibles, fotografías en blanco y negro de rostros serios y casas humildes, y lo más impactante, cartas y contratos con sellos legales y nombres. Entre ellos, el nombre Sterling aparecía repetidamente. El proceso de recolección y análisis de pruebas se convirtió en el centro de su vida.
Se sumergió en los documentos, sintiendo el polvo de la historia en sus manos, el aroma rancio de los secretos de décadas. Descubrió que la casa que había comprado era parte de un barrio histórico que los Sterling, a través de Elias Sterling padre, el abuelo del actual Elias, habían adquirido de forma fraudulenta hace 70 años. Utilizaron engaños legales, intimidación y falsificación de firmas para despojar a familias humildes de sus propiedades, construyendo su imperio sobre cimientos de traición. La caja fuerte contenía los contratos originales, las cartas de amenaza a los antiguos propietarios, las pruebas de pagos ilegales a funcionarios e incluso un diario personal de la anciana propietaria original de la casa, donde relataba con dolor el despojo y la impotencia. Cada documento era una revelación brutal, una nueva puñalada a la narrativa intachable de los Sterling. Los obstáculos y retrocesos fueron incesantes. La escritura antigua y a veces cursiva de los documentos era difícil de descifrar, y muchas de las fechas y nombres eran ambiguos. Aurora pasó horas en microfilmotecas y archivos de periódicos locales, buscando noticias de la época, intentando correlacionar eventos. Había noches en las que regresaba a su apartamento con las manos temblorosas y los ojos ardientes por el cansancio, con la cabeza llena de callejones sin salida y el desaliento amenazando con sofocarla. ¿De qué sirve esto?, se preguntaba, sentada en la oscuridad, las lágrimas amargas rodando por sus mejillas. Son solo papeles viejos. ¿Quién va a creerlos? Los Sterling son demasiado poderosos. Me van a aplastar. Un día intentó hablar con un antiguo vecino del barrio, un anciano que había vivido allí toda su vida. El hombre se negó a hablar, su rostro pálido de miedo. «No te metas en eso, muchacha», le advirtió. «La familia Sterling tiene brazos muy largos». La desesperación le invadía en esos momentos. El peso de la soledad en esta cruzada era abrumador. Sin embargo, cada retroceso era solo un prólogo a un nuevo empuje. La imagen de Luciana riéndose de ella, las palabras de Elías sobre moldear el pasado, se convertían en un acicate. Me recordaba a mi abuela, a su lucha por darme un techo, y la indignación me impulsaba. Esto es más que una simple búsqueda de la verdad de una casa. Es una red de mentiras tejida con la seda de su arrogancia, me decía en mis monólogos internos. Cada documento que descifro, cada pista que sigo, es una gota de su veneno que se convierte en mi antídoto. No hay vuelta atrás. Si me descubren con mis pruebas, estoy perdida. Pero si no hago esto, me perderé a mí misma por completo. Este es mi último aliento de dignidad. Necesito más que pruebas. Necesito la forma de presentarlas, la plataforma para que el mundo las vea y la protección para que no me silencien. Necesito un aliado, alguien que no les tenga miedo. Mis pensamientos se volvían cíclicos entre la esperanza y el miedo, la determinación y la duda. Pero no puedo parar. Si me detengo ahora, no solo me traiciono a mí misma, traiciono a mi abuela que me dio todo, y traiciono la memoria de esas familias despojadas. Esto es mi propósito. Y el aroma del café nocturno, amargo y solitario, se convirtió en el perfume de mi revolución, el combustible que mantenía mi mente despierta y mi espíritu en alto, alimentando la llama incandescente de mi ambición por la justicia. Las alianzas inesperadas fueron los pilares que sostuvieron el puente hacia la verdad de Aurora, dándole la fuerza para seguir adelante cuando la soledad amenazaba con aplastarme. Mi primera aliada crucial fue doña Clara, la bibliotecaria de la sección de archivos históricos del ayuntamiento. Doña Clara, una mujer de 60 y tantos años con gafas gruesas y una memoria prodigiosa para los detalles históricos, me había observado durante meses, absorta en los viejos tomos. Ella notaba mi tenacidad, mi pasión por los documentos antiguos. Un día, mientras yo luchaba por descifrar una letra antigua, doña Clara se acercó con una sonrisa amable. ¿Problemas con los caracteres góticos, mi niña? He visto muchos de esos. Aquí
permíteme ayudarte. Yo, en un impulso de sinceridad que me sorprendió a mí misma, le conté un poco sobre mi investigación, sobre los viejos documentos de la caja fuerte, sin revelar los nombres aún, solo la injusticia. Doña Clara me escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y un atisbo de resentimiento. Mi familia fue una de las que perdió su tierra en el gran proyecto de urbanización de hace décadas, me confesó. Nunca supimos los detalles, solo que fue legal, pero siempre tuvimos la sospecha. Parece que la historia, a veces, tiene sus propias maneras de revelarse. Así se forjó la confianza. Doña Clara, aunque no tenía grandes influencias, se convirtió en mi confidente, mi guía en el laberinto de la burocracia histórica. Me proporcionó acceso a microfilms adicionales, a índices que nadie usaba, y me enseñó los trucos para navegar por los archivos gubernamentales. Sus conversaciones eran extensas, llenas de sabiduría sobre la historia local y un aliento que me mantenía a flote. Esas familias merecen justicia, Aurora, me decía, y si tú eres la que puede dársela, entonces el destino te ha elegido. El segundo aliado llegó de la forma más inesperada, y fue él, un periodista de investigación, un hombre de unos 50 años llamado Ricardo Dávila, conocido por su implacable búsqueda de la verdad y su disposición a desafiar a los poderosos. Lo encontré a través de una sugerencia discreta de Doña Clara, quien conocía su reputación de perro de presa con los casos de corrupción. Le envié un correo electrónico anónimo, ofreciéndole información sobre un antiguo caso de fraude relacionado con la familia Sterling. Al principio, Ricardo se mostró escéptico. Su vida estaba llena de pistas falsas. Me citó en una cafetería discreta, su rostro curtido por los años y su mirada aguda. «Tengo poco tiempo, señorita», me dijo, su voz grave y cansada. «Si no tiene pruebas sólidas, no me haga perder mi tiempo». Yo, con voz temblorosa, le hablé de los documentos, del diario, de las fechas, de la caja fuerte. Él me escuchó con una atención absoluta. Sus ojos, antes escépticos, ahora brillaban con un interés genuino. Vio no solo la inteligencia en mis palabras, sino la pasión y la convicción en mis ojos. Le entregué copias meticulosamente organizadas de los documentos clave, las fotos antiguas y los extractos del diario. Ricardo los revisó, su expresión cambiando de la sorpresa a una furia contenida. «Esto es oro, señorita Vera», dijo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los papeles. «Esto puede derribar un imperio. Esto es justicia histórica». Vio en mí no solo a una joven humilde, sino a una fuerza de la naturaleza, una persona que, con su limitada experiencia, había logrado desenterrar una verdad que nadie se había atrevido a tocar. Su aportación fue invaluable. Acceso a su equipo de investigación, contactos con abogados especializados en casos históricos y, lo más importante, su vasta red de medios para asegurar que la historia no pudiera ser silenciada. Nuestras conversaciones se hicieron frecuentes, extensas y profundas, transformándose en una colaboración. «Tu coraje, Aurora», me dijo una tarde, mientras discutíamos la estrategia para la revelación. «Es tu arma más poderosa. Y la verdad, mi niña, la verdad siempre es la más explosiva». Con Doña Clara como mi guía en el pasado y Ricardo como mi voz en el presente, sentí que, por primera vez, no estaba sola en mi cruzada. Mi plan cobraba forma, un contorno cada vez más nítido de la verdad que estaba a punto de irrumpir. La tensión se intensificó hasta niveles casi insoportables a medida que el plan de Aurora se acercaba a su punto culminante. Elías y Luciana Sterling, aunque aún no sospechaban la magnitud de lo que se avecinaba, comenzaron a sentir una presión inusual. Su comportamiento se volvió más errático, sus interacciones más tensas, y sus miradas, antes de arrogancia, ahora cargaban un peso de suspicacia. Una tarde, mientras yo salía de la oficina de Ricardo,
Me encontré con Luciana Sterling. Ella me interceptó en la acera. Sus ojos gélidos se clavaron en los míos. «Aurora», comenzó, su voz baja y siseante. «He oído que anda investigando asuntos que no le conciernen, asuntos de la familia Sterling. Le advierto, hay verdades que es mejor dejar en el silencio de los libros de historia, o te quemarás». Su mirada era una amenaza apenas velada, su postura tensa, sus dedos apretando su costosa cartera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La reacción inicial en mi cuerpo fue un escalofrío de miedo que me recorrió la columna vertebral. Mi corazón martilleó contra mis costillas y mis palmas comenzaron a sudar fríamente. Un nudo de terror se formó en mi estómago, pero al mirarla vi no solo maldad, sino también una creciente ansiedad en sus ojos, una vulnerabilidad apenas perceptible detrás de su fachada de control. Y eso, sorprendentemente, me infundió coraje. «La verdad siempre encuentra su camino, Luciana», respondí, mi voz más firme de lo que se sentía por dentro, forzando una calma que no poseía. La sonrisa de Luciana se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. «Estás jugando con fuego, chica, y mi abuelo tiene formas muy efectivas de apagar fuegos». Se alejó, dejando un rastro de desprecio en el aire. En mi monólogo interno, analicé cada palabra. Lo saben, o al menos lo sospechan. ¿Demasiado pronto? ¿He sido demasiado descuidada? No. Debo mantener la calma. Esto es una señal de que estoy cerca. Cada mirada de desprecio, cada palabra de amenaza, es una confirmación de su podredumbre. No tienen idea de lo que se les viene encima. Días después, mi abuela recibió una amenaza velada. El propietario del edificio donde estaba su taller de costura, un hombre con conexiones con los Sterling, le notificó un aumento desorbitado del alquiler que haría imposible mantener el negocio. Sabíamos que era la mano de Elias Sterling, ejerciendo presión para que yo abandonara mi investigación. La frustración y el miedo por la seguridad de mi abuela me invadieron. Me sentí culpable, arrastrándola a mi cruzada, pero ella, con su amor incondicional y su espíritu de lucha, me apoyó. «No te detengas, mi niña», me dijo mi abuela, sus manos ásperas acariciando mi mejilla. «Ellos no van a silenciar la verdad». Su determinación me dio nuevas fuerzas. Las noticias sobre una repentina y masiva campaña de relaciones públicas de los Sterling, promocionando su legado intachable y sus obras de caridad en el centenario de la fortuna familiar, también se hicieron públicas, un movimiento desesperado para limpiar su imagen antes de que la verdad saliera a la luz. Son desesperados, pensé. Cuanto más fuerte aprietan, más polvo sale de sus manos. La única forma de ganarles es con la verdad, con una verdad tan innegable que no puedan ni siquiera respirar. No solo van a ver mi inteligencia, sino mi fortaleza y la verdad de la historia. Mi mente estratégica evaluaba cada riesgo, cada movimiento de los Sterling, y mi determinación se endurecía como el acero. Yo sabía que el clímax era inminente, que el telón estaba a punto de levantarse para la confrontación final. El pulso en mis sienes era el único sonido que podía escuchar en el silencio de mi preparación final. El clímax explosivo se desató en la gala del centenario de la fortuna Sterling, el evento más importante del año para la alta sociedad, celebrado en el suntuoso Gran Salón del Museo de Arte Moderno, un recinto de mármol pulido y cúpulas doradas. La noche había comenzado con la habitual ostentación, el tintineo de copas de champán, el murmullo de conversaciones superficiales, el brillo de las joyas y los trajes de gala. Elias y Luciana Sterling, irradiando una arrogancia satisfecha, eran los anfitriones de honor, a punto de presentar una nueva ala del museo financiada por su fundación y recibir un premio a la excelencia filantrópica en honor al legado de la familia. Su imagen de benevolencia era impecable, pulcra, con videos conmovedores que ocultaban la realidad de su manipulación histórica.
En un discreto palco en la parte trasera del auditorio, Aurora, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, observaba. Estaba acompañada por doña Clara, quien le sostenía la mano en un gesto de apoyo, y por Ricardo Dávila, cuyos ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y expectación. Aurora vestía un sencillo pero elegante vestido de tela oscura que su abuela había confeccionado con un cuidado exquisito, un contraste deliberado con la ostentación del escenario. No llevaba joyas, solo la determinación en sus ojos y un pequeño broche artesanal, un regalo de su abuela. En el instante en que Elias Sterling se disponía a cerrar su discurso con una frase grandilocuente sobre la honestidad y el trabajo duro que habían cimentado su fortuna, un foco de luz inesperado se encendió en el palco VIP. Todos los ojos se giraron. Una figura se levantó de su asiento. No era un millonario, sino un anciano, de aspecto distinguido pero sencillo, que nadie del círculo de los Sterling reconocía. Era don Pedro, el último descendiente directo de la familia despojada de la casa de Aurora, un hombre cuya historia había sido silenciada durante décadas. Su voz, aunque algo débil por la edad, cortó el aire como un bisturí. «Con su permiso, señores», comenzó don Pedro, su mirada firme en un atónito Elias Sterling. «Me gustaría añadir una perspectiva sobre la honestidad de la fortuna Sterling». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Elías, con la sonrisa congelada en el rostro, no supo cómo reaccionar. Su mirada se encontró con la de don Pedro, un eco de un pasado que creía sepultado. «La historia que acaban de escuchar», continuó don Pedro, su voz cobrando fuerza, «es una visión incompleta y, tristemente, un eco empobrecido de una verdad mucho más profunda y dolorosa. La verdadera fortuna Sterling no se construyó con solo trabajo duro, sino con engaño, traición y el despojo de familias humildes. Su presencia era la de un mensajero de la verdad y su autoridad innegable. La verdadera historia, prosiguió, es la de mi abuelo, despojado de su tierra, y la de muchas otras familias, a quienes la familia Sterling les robó su dignidad y su futuro. Luego, con un gesto de su mano, don Pedro invitó a Aurora a bajar al estrado. Yo, con pasos firmes que resonaban en el silencio atónito, me dirigí hacia el centro del escenario, mi presencia modesta contrastando brutalmente con la arrogancia desinflada de Elías y Luciana. «Les presento a Aurora Vera», anunció don Pedro, su voz ahora llena de un orgullo contenido. «La guardiana de la verdad, la dueña de la casa que una vez fue de mi abuelo. Ella es quien ha desenterrado las pruebas de esta injusticia centenaria». Con esas palabras, un equipo de Ricardo Dávila tomó el control de las pantallas gigantes detrás del escenario. Las imágenes de la Fundación Sterling fueron reemplazadas por documentos, copias facsímiles de los contratos fraudulentos, las cartas de amenaza a los antiguos propietarios, las pruebas de pagos ilegales a funcionarios y, lo más impactante, extractos del diario personal de la abuela de don Pedro, donde relataba con dolor visceral el despojo y la impotencia. La data era irrefutable, los testimonios conmovedores, y la verdad cruda y brutal. El silencio en la sala era sepulcral. Las reacciones fueron instantáneas y viscerales, un estallido de emociones en tiempo real. Elias Sterling palideció hasta un color lívido. Su rostro se volvió blanco como la cera. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, revelando un terror primario. Su boca se abrió y se cerró, intentando formar palabras, pero solo emitía tartamudeos incoherentes, como un pez fuera del agua. Una vena palpitaba violentamente en su sien, y el sudor frío perlaba su frente, resbalando por sus sienes. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus puños se apretaron y se abrieron en un tic nervioso, y su cuerpo se puso rígido, como si un rayo lo hubiera alcanzado, inmovilizándolo en la humillación. La furia comenzó a reemplazar el pánico en sus ojos, una ira helada y calculadora,
que se transformaba rápidamente en desesperación a medida que entendía la magnitud de su caída. Murmuró algo ininteligible, un intento desesperado de recuperar el control o de culpar a alguien más, pero sus palabras se ahogaron en el aire. La máscara de perfección se resquebrajó por completo. Luciana Sterling, en la primera fila, dejó escapar un grito ahogado. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora estaban inyectados en sangre, de rabia pura y una humillación tan profunda que su belleza superficial se desfiguró en una mueca de incredulidad y negación. Se aferró al brazo de la persona a su lado. Sus labios temblaban, incapaces de articular una palabra. Su rostro se cubrió de una palidez mortuoria al ver su propio futuro desmoronarse con el de su abuelo. Mis aliados, doña Clara y Ricardo Dávila, en el palco, no pudieron contener la sorpresa y el orgullo que inundaron sus rostros. Doña Clara se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y una profunda satisfacción al ver a su niña en el centro de la escena, revelando la verdad que tanto había buscado. Ricardo, con una amplia sonrisa que iluminó su rostro curtido, asintió vigorosamente, su puño apretado en un gesto de triunfo silencioso, sus ojos brillando con el orgullo de ver la justicia histórica ser revelada. Mi abuela, sentada con doña Clara, me miraba con lágrimas de orgullo en los ojos, apretando mi mano, silenciosa testigo del momento en que su nieta reclamaba la verdad. Los espectadores en la audiencia pasaron del asombro a los murmullos, luego a exclamaciones ahogadas y finalmente a un silencio ensordecedor. Sus ojos se abrieron como platos, sus expresiones faciales pasaron de la confusión al choque, y luego a un horror silencioso, mientras la verdad se desplegaba ante ellos. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros se recostaron en sus sillas con una incredulidad palpable. El murmullo se convirtió en un zumbido creciente de estupefacción, y luego, a medida que la magnitud del engaño se hacía evidente, en un profundo y repentino silencio que lo envolvía todo, roto solo por el clic de las cámaras de los periodistas que, como llenas, olfateaban la sangre y capturaban cada segundo de la explosión. El cambio de poder fue instantáneo y palpable, como si un interruptor invisible hubiera sido accionado. Los Sterling, que momentos antes se habían erguido como gigantes intocables, se encogieron, reducidos a figuras patéticas, su aura de poder desvanecida en el aire. Aurora, en contraste, se erguía alta y orgullosa. Su presencia llenaba el escenario. Su voz resonaba con la autoridad de la verdad y la convicción de su descubrimiento. Ya no era la sombra invisible, sino la luz que exponía la oscuridad. Yo tomé el micrófono. Mi nombre es Aurora Vera. Y mi casa, la casa de mi abuela, es la prueba viviente de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra su camino para salir a la luz, incluso después de un siglo. Mis palabras eran concisas, firmes y llenas de una autoridad recién encontrada. Las consecuencias inmediatas fueron fulminantes. Antes de que Elias o Luciana Sterling pudieran siquiera intentar huir, agentes de la Fiscalía, que habían sido alertados por Ricardo Dávila, se acercaron al estrado. «Señor Sterling, señorita Sterling», dijo uno de los agentes con voz grave, «están bajo custodia para ser interrogados en relación con presunta falsificación de documentos, fraude histórico y conspiración para el despojo de propiedades». La humillación pública fue completa. El inicio de la caída de los antagonistas se grabó en la memoria de todos los presentes, un espectáculo de justicia que nadie olvidaría. Elías y Luciana fueron escoltados fuera del escenario, sus rostros distorsionados por la furia, el shock y el terror, mientras Aurora observaba no con regocijo, sino con una calma fría y una profunda sensación de justicia consumada. El telón de su vindicación se había levantado con una explosión, y ahora los escombros de la arrogancia centenaria comenzaban a asentarse.
La caída de Elias y Luciana Sterling fue una espiral descendente y dolorosa, un espectáculo de ruina que se desarrolló con la misma meticulosidad con que Aurora había planeado su ascenso. Tras la humillante exposición en la gala del centenario de la fortuna Sterling, las ramificaciones legales, sociales y profesionales fueron inmediatas y devastadoras. El video del incidente se hizo viral en cuestión de horas, circulando por todas las redes sociales y noticieros nacionales e internacionales. El nombre Sterling, antes sinónimo de éxito y filantropía, se convirtió en un sinónimo de fraude y corrupción histórica. Los medios que antes los idolatraban ahora publicaban historias devastadoras sobre su hipocresía y el oscuro origen de su fortuna. La Fiscalía abrió una investigación exhaustiva por fraude, falsificación de documentos históricos, conspiración y extorsión, basada en las pruebas irrefutables de Aurora y la colaboración de Ricardo Dávila. Las oficinas de su imperio inmobiliario y mediático fueron allanadas, sus cuentas congeladas y el legado forjado durante décadas se desmoronó en cuestión de horas. Los socios comerciales huyeron como ratas de un barco que se hunde. Los anunciantes retiraron su apoyo en masa, y las acciones de sus empresas se desplomaron hasta volverse prácticamente inútiles. El juicio fue un circo mediático, un festín para la prensa ávida de escándalos de la élite. Elias, que siempre había sido la encarnación del poder inmaculado, fue visto ahora como un anciano frágil y demacrado, con el cabello desordenado y los ojos hundidos, tartamudeando excusas incoherentes en el banquillo de los acusados. La evidencia del despojo de las familias, la falsificación de documentos y los intentos de encubrimiento fueron la guillotina moral. Luciana, a su lado, se mostró aún más deteriorada, su mirada de desdén reemplazada por la de un animal acorralado. La caída de su prestigio social fue aún más humillante que la financiera. Sus amigos de la alta sociedad, que antes los adulaban, ahora los eludían, sus llamadas no eran devueltas, y sus nombres se convirtieron en sinónimos de vergüenza en los círculos donde antes reinaban. Se vieron obligados a vender sus propiedades, sus obras de arte, sus joyas, para cubrir los gastos legales y las multas. El castigo fue ejemplar. Elias y Luciana Sterling fueron sentenciados a varios años de prisión por fraude, falsificación y conspiración, con el agravante de la premeditación y la explotación de comunidades vulnerables. Ingresaron a la cárcel como figuras quebradas, su dignidad pulverizada, su arrogancia reemplazada por una amarga desesperación. Su nueva realidad era la de una celda fría y estrecha, compartida con criminales de un mundo que ellos habían ignorado por completo. Las galas benéficas, los viajes por el mundo y las propiedades de lujo fueron reemplazados por un uniforme gris, comidas insípidas y el sonido constante de las rejas. Un día, mientras estaba en el patio de la prisión, observando el cielo cubierto por las rejas, una punzada de comprensión, tardía y amarga, asaltó a Elías. Había construido su imperio sobre la miseria de otros, y ahora su propio mundo se había desmoronado. Era el eco de su propia crueldad, reverberando en el vacío de su existencia arruinada. Luciana, por su parte, nunca se recuperó de la humillación, condenada a una vida de ostracismo y amargura. Su caída fue tan visceral y dolorosa como el ascenso de Aurora fue resplandeciente. El triunfo resplandeciente de Aurora Vera fue un amanecer glorioso, una explosión de color después de años de grises. Su ascenso fue meteórico, no por ambición desmedida, sino como una consecuencia natural de su talento, su visión y su integridad revelados. El escándalo Sterling abrió puertas y generó un interés masivo en Aurora. La chica del taller se transformó en una historiadora forense reconocida. Su nombre aparecía en las portadas de revistas de investigación y justicia social, y sus métodos eran celebrados en conferencias internacionales. La historia de su descubrimiento se convirtió en un bestseller.
y su casa, la pequeña casa con la habitación secreta, se convirtió en un símbolo de la verdad y la justicia. Su nuevo estatus, como una figura pública reconocida por su inteligencia y su lucha por la verdad, le permitió fundar la Fundación Vera para la Justicia Histórica y la Recuperación de la Memoria, utilizando los vastos recursos que se habían recuperado de la fortuna Sterling a través de acuerdos legales y la restitución a las familias despojadas. Su primer gran éxito fue la creación de un programa nacional para ayudar a familias a recuperar tierras y propiedades perdidas por fraudes históricos y para proporcionar apoyo legal y recursos de investigación a comunidades vulnerables. Sus ideas, antes despreciadas, ahora eran celebradas, publicadas en las revistas más prestigiosas de derecho y responsabilidad social, y se convertían en estudios de caso en universidades de todo el mundo. Su nueva oficina, en un edificio restaurado en el centro histórico, era un espacio de colaboraciones y esperanza, lejos de la frialdad de los corporativos, un lugar donde la justicia y la dignidad humana eran la prioridad. Su casa, la misma casa que había sido su palacio, y el origen de su vindicación, fue restaurada con amor y se convirtió en un centro comunitario y un museo de la memoria, con una gran biblioteca y un jardín vibrante donde los niños del barrio podían jugar. Mi abuela, Clara, vivió sus últimos años en paz y con una dignidad inmensa, observando el triunfo de su nieta. Ver la sonrisa aliviada de Clara, libre de las preocupaciones económicas, y su mirada orgullosa, fue la verdadera recompensa, la sanación emocional más profunda. La conciencia de que su éxito no era solo suyo, sino que podía levantar a otros, le proporcionó una alegría inmensa. Aurora, consciente de las oportunidades que le habían sido negadas y de la importancia de la dignidad, se convirtió en una voz influyente. Fue invitada a dar conferencias en todo el mundo, abogando por la transparencia, la ética empresarial y el derecho de cada comunidad a su propia historia. Su discurso se centró en la importancia de la integridad, en cómo la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que uno deja en el mundo y en el bienestar de las personas. La resonancia cultural de su historia fue inmensa, enfatizando la resiliencia del espíritu, la fortaleza de los lazos familiares, tanto de sangre como elegidos, y la recompensa al trabajo honesto y la búsqueda incesante de la verdad. Hubo reencuentros significativos que marcaron el cierre de viejos capítulos y la apertura de nuevos. Un día, mientras Aurora visitaba un programa de rehabilitación social para exconvictos, como parte de una iniciativa de su fundación, vio una figura familiar en el jardín, regando plantas. Era Luciana Sterling, con un uniforme de trabajo y el rostro pálido, sus ojos vacíos. Luciana la reconoció, y el rastro de vergüenza y arrepentimiento en su mirada fue tan palpable que Aurora, por un instante, sintió una punzada de piedad. Luciana intentó desviar la mirada, pero Aurora se acercó con una calma que desarmó su resentimiento. «Luciana», dijo Aurora, con una voz serena, sin rastro de burla ni superioridad, «espero que encuentres tu verdad en esta nueva vida. La libertad real no está en lo que se posee, sino en la conciencia limpia». Luciana no pudo responder, solo asintió con una lentitud casi imperceptible, las lágrimas asomándose a sus ojos, una sombra de lo que fue. Fue un encuentro sin palabras, pero lleno de un peso que solo ellas podían comprender. Otro día, un antiguo profesor de la universidad, uno de los que había minimizado sus ideas y apoyado a Luciana, le envió una carta. Se había enterado de su trabajo en la fundación, y ahora en una posición más reflexiva, le pedía disculpas sinceras por su prejuicio pasado, confesando que la había subestimado gravemente. Aurora le respondió con amabilidad, invitándolo a colaborar en un proyecto de investigación histórica. Su paz interior era total, una victoria más silenciosa que cualquier aplauso, pero infinitamente más satisfactoria.
La nueva vida de Aurora era un tapiz de logros, no solo profesionales, sino personales. Había reclamado su nombre, su historia y su derecho a brillar, construyendo no solo un legado, sino un camino para la verdad. Y así, mi querido amigo, la historia de Aurora Vera se erige como un faro de esperanza, una narración que trasciende el mero relato de una vindicación personal para convertirse en un himno a la resiliencia del espíritu humano y a la verdad inquebrantable de la justicia. La lección de vida que Aurora impartió con su propia existencia fue clara y contundente. La dignidad de una persona no reside en el brillo de su apellido o en el grosor de su billetera, sino en la fortaleza de su carácter, la pureza de su integridad y la inquebrantable perseverancia ante la adversidad. Ella nos enseñó que las apariencias son un velo engañoso que a menudo oculta la podredumbre y la crueldad, mientras que el verdadero valor reside en la esencia misma del ser humano, en su capacidad de crear, de luchar, de amar y de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo entero conspira para mantenerlo en el suelo. Su legado perdura no solo en la Fundación Vera, que continúa desenterrando verdades y brindando justicia a innumerables familias, sino en cada vida que tocó, en cada corazón que inspiró. Es un legado de compasión que nace del dolor, de la creencia de que cada individuo merece una oportunidad para florecer, de que la historia, por mucho que se intente reescribir, siempre encuentra una voz para ser contada, y de que la honestidad y el trabajo duro, sin importar su origen, eventualmente cosecharán su recompensa. La historia de Aurora es un recordatorio imperecedero de que la verdad, aunque a veces sea lenta y tortuosa en su camino, siempre encuentra la manera de manifestarse, y los castillos de naipes construidos sobre mentiras y arrogancia están destinados a caer. Y Aurora Vera, la chica del taller, que encontró un secreto en su humilde casa, se convirtió en una leyenda, una inspiración global que probó que el verdadero poder reside en el espíritu inquebrantable y la convicción de lo que es justo, y que el eco de su historia resonaría por generaciones, recordando a todos que el valor real de una persona no se esconde en los bolsillos, sino en el alma. La luz de su verdad, una vez encendida, jamás podría ser apagada.